Recta final en Estados Unidos. Joe Biden estará este lunes en Pensilvania y en Ohio, mientras que en medio de una frenética agenda, el presidente Trump visitará este lunes Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. El mandatario atacó nuevamente la modalidad del voto por correo y negó que planee cantar victoria prematuramente, como se ha reportado en la prensa estadounidense. Brasil superó los 160.000 muertos por COVID-19. El país es el segundo en el mundo con más fallecimientos por la pandemia, solo detrás de Estados Unidos. En la ciudad de Sao Paulo, cientos de seguidores del presidente Jair Bolsonaro protestaron contra los planes del gobierno regional que haría obligatoria la vacuna china si se prueba que es segura y efectiva. Ascendió a 85 el número de fallecidos tras el terremoto que golpeó a Grecia y Turquía este viernes. Los equipos de búsqueda continúan trabajando a contrarreloj mientras disminuyen las esperanzas de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Buenos días y bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, gracias por su compañía. Iniciamos en Estados Unidos, donde los candidatos a la presidencia entraron en la recta final de la campaña a las elecciones de este martes. Ambos aspirantes buscan conquistar los últimos apoyos en estados pendulares. El presidente Donald Trump implementó una frenética agenda entre domingo y lunes. Ayer visitó 5 estados y hoy tiene previsto viajar a otros 4, al tiempo que volvió a criticar la supuesta falta de transparencia de los votos por correo. A solo un día de los comicios, la polémica se centra en un informe del medio digital Axios que indica que el jefe de Estado ya tendría un plan para declarar su victoria en la noche de este martes, aunque no se conozcan los resultados finales, algo que el mandatario niega. Su rival demócrata Joe Biden llamó a votar de manera masiva. Ese fue un reporte falso. Miraremos qué pasa. Creo que es algo terrible cuando se pueden recolectar votos después de una elección. Creo que es terrible cuando a personas o estados se les permite tabular votos por un largo periodo de tiempo después de la elección. Porque eso solo puede llevar a una cosa, y es algo muy malo. Usted sabe a qué me refiero, ¿cierto? Es algo muy peligroso y terrible. Creo que es terrible cuando no podemos conocer el resultado de una elección en la misma noche de la elección en la era de los computadores. Esta es la elección más importante de nuestras vidas. Estamos en un punto de inflexión. Tenemos que votar como nunca lo hemos hecho antes. Cada día es un nuevo recordatorio de todo lo que está en juego, de hasta dónde llegará el otro partido para impedir el voto. Especialmente aquí en Filadelfia, el presidente está aterrado por lo que pasará en Pensilvania. Él sabe que si la gente de Pensilvania vota, él no tiene ni una oportunidad. Y cuando faltan menos de 24 horas para que inicie esta decisiva jornada electoral, establecemos comunicación con Antonella Marti. Ella es analista política y directora del Center for Latin America en Washington, D.C. Señora Marti, bienvenida a France 24. Estamos en la recta final de los comicios y las polémicas no cesan. Hablemos del reporte, de este reporte de la revista Axios, según el cual el presidente Trump estaría ya listo para cantar victoria en la noche del martes. Él lo niega. Sin embargo, es una preocupación, ya que el mandatario ha hablado de fraude desde hace meses. ¿Qué pasa si en efecto Trump se declara ganador antes de tiempo? ¿Qué seguiría después? Buenos días, Valentina. Bueno, yo creo que además de todos estos análisis y obviamente encuestas que se están haciendo, hemos visto muchos números, ¿no?, a lo largo de estos días. Ahora, más allá de esto, hay un número bastante llamativo y que presenta, por supuesto, lo opuesto, ¿no? Al día de hoy sabemos, más allá de todo, que más de 93 millones de personas ya emitieron su voto anticipado, ¿no?, para estas elecciones en Estados Unidos. Es un número muy elevado, equivale prácticamente al 67% de la participación total que vimos en las elecciones del año 2016, es decir, hay un fuerte interés por los comicios y esto quedando solamente en horas, ¿no?, a las elecciones. Según las encuestas, a horas de que todo esto suceda, Joe Biden lideraría, ¿no?, con bastante claridad las proyecciones de intención de voto en una buena cantidad de estados a lo largo del país. El 52% de las
personas que irían a votar o que ya lo hicieron anticipadamente, dice que lo hará por Biden, ¿no? Frente a un 43% que se inclina por Donald Trump. Y yo creo que en esto, en términos de encuestas, como bien decías, vemos que Biden se muestra a la delantera de Donald Trump, al menos en 4 estados decisivos, todos ellos, Pensilvania, Arizona, Florida y Wisconsin. Trump ganó en las elecciones de 2016, ¿no? De todas maneras, se llama regularmente a la cautela en estos términos. Yo creo que esto es algo que también debería estar haciendo el presidente Donald Trump y muchos de estos estudios que analizamos, porque recordemos que a veces las encuestas y los números no nos dicen verdaderamente lo que va a suceder, ¿no? No nos olvidemos que en Estados Unidos no hay una elección, sino 51 elecciones, ¿no? Se elige por y a través de colegios electorales, ¿no? Entonces hay que esperar hasta el último momento. Señora Martí, vemos a los candidatos enfocados en los estados pendulares en este último día de campaña, pero de todos ellos hablemos de Pensilvania. ¿Por qué es tan importante y por qué hay temores ante la muy posible demora de los conteos de los votos por correo en este estado? Bueno, en esto yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, como bien decíamos recién, cuáles son los estados pendulares, y vuelvo a insistir en el modo que tiene, el modo de sistema electoral de los Estados Unidos, y esto nos va a llevar a por qué es tan importante y por qué hay estados que son pendulares y que son fundamentales, ¿no? Y que muestran, digamos, una trayectoria, digamos, a lo largo de la historia de las presidencias de Estados Unidos y en las victorias que han sido cruciales a la hora de definir una elección, ¿no? Recordemos estos datos, como bien decíamos recién, datos que nos dicen poco acerca de cómo realmente la carrera presidencial se puede ir dando, ¿no? No nos olvidemos que se pueden sacar más votos y a la vez se pueden perder las elecciones, como le sucedió a Hillary Clinton en el que, digamos, en el voto popular se impuso por más de 48% contra un 46%, pero en el colegio electoral, digamos, terminó perdiendo por 304 a 227, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los detalles que tenemos que tener en cuenta de cuáles son los estados pendulares que van a marcar precisamente, ¿no? Y que nos marcan hoy la intención de voto en los Estados Unidos. Sí, señora. Muchas gracias. Ella es Antonella Martí, analista política. Gracias por su análisis. Ya veremos qué ocurre mañana en estas elecciones calificadas como las más importantes en la historia reciente de Estados Unidos. Vamos ahora a América Latina, puntualmente a Brasil, que superó las 160.000 muertes por COVID-19 tras registrar 190 fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que se ratifica como el segundo país del mundo con más pérdidas de vidas por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos. La nación suramericana también registró 10.100 casos en la última jornada, lo que eleva el total a más de 5.545.000. En la ciudad de Sao Paulo, cientos de seguidores del presidente Jair Bolsonaro protestaron contra el plan del gobierno regional que aseguró que la vacuna china CoronaVac sería obligatoria si se prueba su efectividad y seguridad. Estamos en contra del autoritario embajador chino João Doria. Él ahora quiere imponer una vacunación obligatoria en contra de nuestra voluntad. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Ni siquiera en China esta vacuna es obligatoria para la gente. El director de la OMS ha declarado que darle la vacuna a la gente de manera autoritaria no funciona. Esto no puede ocurrir. Continuamos en Colombia, donde este domingo se registraron multitudinarias marchas de exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC para reclamar al gobierno que cumpla a cabalidad con el acuerdo de paz y se acaben los asesinatos de excombatientes. Desde la firma del pacto en 2016 se han registrado la muerte violenta de 236 de ellos. Los manifestantes estarán en Bogotá, la capital colombiana, hasta el jueves, donde continuarán pidiendo el fin de la violencia. Bueno, lo que pretendemos es sensibilizar a la sociedad colombiana. Queremos sensibilizar a este país y, por supuesto, llamar también la atención del gobierno nacional y del Estado, porque hasta el día de hoy han sido asesinados 236 exguerrilleros y exguerrilleras firmantes del acuerdo de paz. No podemos repetir la historia. El destino de este país no puede seguir siendo un conflicto armado eterno, y por eso queremos que la sociedad colombiana entienda que no se trata simplemente de salvar la vida de quienes dejamos las armas pensando en el cumplimiento de la palabra del Estado, sino en la necesidad de construir un país más justo, democrático, y eso tiene que ver con la garantía, primero que todo, del derecho a la vida de todos los colombianos.
Cambiamos de continente, vamos a Europa porque se elevó a 85 el número de personas que perdieron la vida tras el terremoto que sacudió el mar Egeo el viernes. 2 de las víctimas en Grecia y 83 en Turquía, donde avanzan las labores de rescate a contrarreloj. Los equipos de búsqueda que continúan trabajando en 8 edificios de la ciudad turca de Esmirna lograron rescatar a una niña de 3 años y a un adolescente de 14 de entre los escombros de 2 edificios colapsados. Informe de Aurora Bayut. Más de 65 horas después del desastre, los esfuerzos de rescate siguen cosechando éxitos en Turquía. En Esmirna, esta niña de 3 años fue rescatada de entre los escombros que dejó el terremoto del mar Egeo. Sin embargo, en Bayrakli, otro sector duramente golpeado, la esperanza de hallar supervivientes se desvanece. Casi 6.000 rescatistas han estado trabajando día y noche, a veces pidiendo silencio para poder escuchar cualquier llamado de auxilio. Las primeras 72 horas después del terremoto son muy importantes, así que planeamos trabajar hasta ese momento. Después de eso, otras personas vendrán a reemplazarnos, porque la posibilidad de encontrar sobrevivientes será pequeña después de 72 horas. Muchos residentes ya pasaron 3 noches al aire libre por miedo a las réplicas. Para acomodarlos, las autoridades han suministrado más de 3.500 tiendas de campaña. Debido al shock psicológico del terremoto, pasamos la mitad de la noche durmiendo y la otra mitad despiertos por las réplicas. Hoy hemos distribuido 600 sopas, 600 panes y 800 yogures. Nuestro papel es hacer que las víctimas sientan que estamos de su lado. El terremoto se produjo el viernes por la tarde en el mar Egeo, al suroeste de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía. Su poder fue tal que se sintió hasta Estambul y Atenas. En la isla griega de Samos, donde murieron 2 adolescentes, la situación es extremadamente difícil, según las autoridades. Al menos 16 personas han perdido la vida, 3 permanecen desaparecidas y miles de viviendas sufrieron daños mayores tras el paso del tifón Goni por Filipinas. El fenómeno se dirige hacia Vietnam con vientos de hasta 75 kilómetros por hora y, de acuerdo con las autoridades, podría fortalecerse en su recorrido. Según los meteorólogos, Goni es el tifón más fuerte del año. Pasamos al norte de Siria, una región devastada por la guerra en la que viven cerca de 1.5 millones de personas en campamentos de refugiados abarrotados de gente, casi siempre sin servicio de agua y en condiciones precarias. El miedo de estas personas se intensifica debido a la propagación del COVID-19 en la nación del Medio Oriente. Veamos más detalles en el siguiente informe. Tantas carpas en el horizonte como el ojo puede ver en este campamento de refugiados provisional en la aldea de Kaj, provincia Idlib. Hassan, de 41 años, habita este pequeño refugio de concreto junto con sus 6 hijos. Él y su familia ahora también tienen que preocuparse por el coronavirus. Vivimos en un campamento, todos abarrotados. Si alguien habla con su familia, todos los vecinos pueden escuchar. Uno de mis familiares se contagió de COVID-19 hace un tiempo y yo estoy muy asustado porque tengo una enfermedad preexistente. Esta historia se repite en otros refugios del campamento. Aquí, tomar una ducha o incluso lavarse las manos es un lujo. Y el distanciamiento social es imposible. De acuerdo con Naciones Unidas, el número de casos de COVID-19 en el nororiente de Siria es 6 veces mayor de lo que era hace un mes. El Instituto Médico de Idlib respondió a la pandemia del coronavirus en los campamentos del norte de varias formas, trabajando en campañas de concientización en cooperación con varias organizaciones, disponiendo de 4 líneas de atención para responder a las inquietudes de los ciudadanos y trabajando para disponer de ambulancias y centros de cuarentena. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente para disminuir la curva de contagios en Siria. En estos campamentos abarrotados de gente, es más probable que la propagación del virus sea más rápida que en otros países. Aquí, los trabajadores de la salud están en alerta ante una potencial catástrofe sanitaria. Y finalizamos en Perú porque con una tradicional ceremonia de agradecimiento, Machu Picchu reabrió sus puertas al público. Este patrimonio mundial de la UNESCO tuvo que cerrar durante meses debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Ahora los turistas podrán visitar el lugar con medidas de seguridad que incluyen un máximo de 675 personas por día y distanciamiento social.
A ustedes, gracias. Continúen con más en France 24.